En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 2, la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Estamos ahora en el tercer apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 5 números a estudiar el tema que tiene como título La Iglesia, templo del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a profundizar en los números 799 al 801 con el tema los carismas. Probablemente, queridos amigos, nosotros hemos escuchado que en la iglesia hay muchos carismas y nos podemos preguntar, ¿eso qué significa? Si la iglesia que ha fundado Jesucristo es universal y es una sola, ¿cómo podemos entender que hay estas distinciones al interno de ella? ¿Cuál carisma es el válido o cuál es el mejor? Todas estas preguntas son muy válidas, ¿no? Y debemos dejar claro desde el inicio que cualquier carisma es un don para conducir la comunidad y para acompañar la evangelización. Todos los carismas son dones espirituales especiales que el Señor nos da para construir la comunidad, para servir a la comunidad. El Espíritu de Dios nos une a pesar de nuestras diferencias. Y nos preguntamos entonces cómo mantener la unidad de la iglesia si hay tantos y tan diferentes carismas y espiritualidades dentro de ella. ¿Cómo hacerle? Y la manera como podemos aproximarnos a esta diferencia es, queridos amigos, de una manera muy simple, desde la complementariedad. Es decir, todos esos carismas y espiritualidades que posee la Iglesia Católica, que parecen tan diferentes, los vamos a ir entendiendo y los vamos a ir aproximando a ellos desde la complementariedad, valorando la riqueza que cada experiencia puede aportarle al pueblo de Dios. ¿Podría uno en algún momento pensar que los carismas más valiosos son los de los valientes misioneros que se van al África, al Amazonas, ¿no? O los carismas más apostólicos, ¿no? Que hacen muchas obras concretas de ayudar. Y algunas veces podríamos incluso llegar a menospreciar un poquito a aquellos que creemos que tienen menos valor, como es la vida contemplativa de una religiosa o de un religioso, de una monja, de un monje en un monasterio orando en vida contemplativa, donde se acentúa más la vida de oración que la vida apostólica fuera, ¿no? En un hospital, en una selva, en una misión de predicación. Podríamos incluso desnivelar un poco la balanza poniendo más acento en la acción que en el silencio, en la oración, en el recogimiento, pero no. Dentro de la Iglesia Católica, ambos carismas, todos los carismas, se complementan y cada uno aporta una riqueza
para el propósito común, que todos los hombres se salven. Ese es nuestro propósito común. No importa la espiritualidad, el camino, aquel momento histórico en el que Dios ha iluminado. Todos los carismas se complementan como una gran riqueza dentro de la iglesia para cumplir nuestro propósito común. Número 799 del Catecismo dice: extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Pues qué número tan bonito que nos presenta el catecismo esta mañana, ¿no? Diciéndonos, bueno, queridos amigos, vamos a concentrarnos en lo esencial. Sabemos que cuando Jesús reúne a sus discípulos y les encomienda la tarea de anunciar su evangelio, les promete que no estarán solos en esta misión y les envía al Espíritu Santo. En Pentecostés, los apóstoles son bendecidos con diversos dones para su misión. Y a lo largo de la historia, Dios sigue bendiciendo a cada uno de nosotros con esa infinidad y diversidad de dones. A estas gracias del Espíritu Santo las podemos llamar carismas. La palabra carisma viene del griego charis y se traduce como gracia, simplemente. Y son estos regalos que recibimos, cada uno o de manera colectiva, importantes para edificar la iglesia y sobre todo para ponerlo al servicio de los demás. El Espíritu no solo actuó en esa ocasión de Pentecostés, el Espíritu Santo continúa haciéndolo hoy. Él es quien anima, Él es quien alimenta, Él es quien edifica, Él es quien lleva su obra a la plenitud en la iglesia. Dios a lo largo de la historia nunca ha dejado de actuar, porque es que su acción es dinámica, su acción es viva, su acción es llena de sorpresas y el Señor nunca deja de sorprendernos. Y esto para todos nosotros creyentes católicos tiene que ser algo muy consolador. Saber que esta acción de Dios se mantiene a lo largo de 2000 años sin parar. Y eso es una garantía para nuestra fe. Ustedes, queridos amigos, solamente hagan cuenta de cuántas religiones y sectas han existido en 2000 años y cuántas han iniciado y cuántas se han acabado. Y se sorprenderán. Se sorprenderán. Mientras que en la Iglesia Católica no. La misma que empezó es la misma que está hoy. Por algo sus enemigos la llamarán de la vieja, ¿no? Le dirán la vieja. La garantía es esa, que Dios se encarga de que su iglesia, a través de todos estos dones, de todos estos carismas, perdure. Incluso sabiendo sus debilidades humanas, sabiendo sus fragilidades, sabiendo sus pecados. Dios se mantiene fiel a su intención y sigue actuando en su iglesia en cada momento histórico. Por eso San Pablo en la primera carta de los Corintios 12:14 nos va a decir: hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Él es en que en todo momento de la historia va llevando la iglesia. La iglesia que quiso Jesús es universal. Ella es capaz de acoger y abrigar en sus alas a todos.
No por nada siempre el símbolo será los brazos abiertos, como la misma preciosa construcción de la Santa Sede, de la Basílica de San Pedro, de la Columnata de Bernini, ahí en Roma, pues será esa expresión de una iglesia que abre sus brazos para acogerlos a todos. Las diferencias que tenemos dentro de la Santa Iglesia Católica son de riqueza. No estamos llamados a ser todos iguales. Nuestra diversidad es unidad y nuestra unidad en esa diversidad es una riqueza enorme. Cada uno de nosotros puede pensar, por ejemplo, en su familia. Miren su familia, las diferencias en las personalidades, en las opiniones, en las maneras que nos aproximamos a la realidad, en los gustos, en los disgustos. Pero fíjense bien, queridos amigos, lo que nos une no es que todos seamos iguales, sino el amor que se tiene y el objetivo y propósito común. Eso es lo que nos une. No que todos seamos iguales, sino nuestro amor y nuestro objetivo común. Esto mismo pasa en la iglesia. A pesar de sus distinciones, somos uno. Permanecemos siendo siempre uno, gracias al amor de Dios en el Espíritu Santo y a nuestro propósito común, que todos los hombres se salven. Por lo tanto, queridos amigos, no hay carismas mejores ni peores. El valor que representa cada uno está dado por el amor con el cual Dios ha querido que esos carismas existan y que esos carismas embellezcan en un momento de la historia su iglesia. Por tanto, no hay que competir, más bien hay que construir. Así decía el Papa San Juan Pablo II. La comunión en la iglesia no es uniformidad, sino don del Espíritu que pasa también a través de la variedad de los carismas y de los estados de vida. Estos serán tanto más útiles a la iglesia y a su misión, cuanto mayor sea el respeto de su identidad. En efecto, todo don del Espíritu es concedido con objeto de que fructifique para el Señor en el crecimiento de la fraternidad y de la misión. La cosa bellísima que nos tiene que dejar este mensaje claro. Aquí no hay mejores ni peores. El valor que representa cada uno de los carismas inspirados por el Espíritu Santo está dado por el amor con el cual Dios ha querido que existan, y existen para embellecer a su iglesia, que es su esposa, como hablábamos ayer. Una figura muy bonita que nos han enseñado de la iglesia es pensarla como un gran jardín. Los carismas dentro de la iglesia son esas distintas flores que hay en ese jardín. Si todas las flores fueran iguales, pues sí, sería un jardín bonito, pero no hermoso. El jardín hermoso es donde se encuentra la variedad de colores, de formas, de aromas que cada una de esas flores de ese jardín pone en esa armonía de belleza en el jardín. Flores distintas que enriquecen, aportando cada uno lo propio de su ser. Esos son los carismas en la iglesia. Continúa el catecismo y da un paso más. Número 800 dice: los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que les recibe y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo.
Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad verdadera medida de los carismas. Bueno, este número sí que es genial. Primero nos dice que los carismas son una riqueza para la iglesia y para el mundo, que el propósito de esta riqueza es seguir edificando la iglesia, seguir propagando el evangelio, para mantener viva la misión original, que es hacer presente en todo momento de la historia la buena nueva de Jesucristo, comunicándola a todos los hombres. Es decir, que todos estos dones del Espíritu Santo requieren de la generosa colaboración de quienes los reciben. Requiere de la disposición de tiempo, de talento, de tesoro, no solo para cogerlos, sino para ponerlos al servicio de ese propósito común, que es que todos los hombres se salven, de hacerlos fructificar. ¿Cuál es el fruto de nuestro trabajo? Que alguien se salve. ¿Cuál es el fruto de este catecismo todas las mañanas? Que quien lo escuche pueda entender que Dios quiere que se salve, que Dios lo quiere con él. El Espíritu Santo es el que otorga sus carismas. Y fijemos cómo el catecismo se está refiriendo a que hay carismas extraordinarios y también hay carismas sencillos y humildes. Y que todos ellos son gracias que están construyendo la iglesia. ¿Y qué nos va a pedir? A esos que poseen carismas extraordinarios como a los que poseen carismas sencillos y humildes. Una primera cosa, la medida de todos ellos que sea la caridad. Primera de Corintios 13, 1, 6. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Bueno, este texto de San Pablo es como para uno arrodillarse frente a él. Es decir, todo este extraordinario regalo de Dios que es un carisma tiene que estar regulado, su extraordinariedad, por la caridad. Pero también todos estos dones, carismas sencillos y humildes, también tienen que estar regulados por la caridad. Unos y otros, miembros de esta Santa Iglesia, tenemos que estar regulados por la caridad. Si alguien falta a la caridad, entonces está obrando el mal. Está siendo más bien discípulo de Satanás. Aquí el juicio correcto tiene que ser mi caridad.
Y fijémonos cómo San Pablo nos pone estas virtudes a los cuales la caridad nos lleva. Paciencia, servicio. Como nos dice, la caridad no es envidiosa. Ese pecado tan grande que nos mata a nosotros los católicos, el pecado de la envidia, que lo tenemos que desarraigar de nuestra mente y de nuestro corazón. Ese pecado tan terrible de la envidia en nuestros grupos, en nuestras parroquias. Que esos carismas maravillosos que Dios, por medio de su Espíritu, ha inspirado cada momento en la historia de la Iglesia, se ven amenazados por la envidia de otros. Y San Pablo nos dice, la caridad no es envidiosa. ¿Quieren vivir en paz en su comunidad? Practiquen la caridad. La caridad no es jactanciosa, no se engríe. Y fíjese qué cualidad pone, es decorosa. No busca el interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, no se alegra de que aquel retiro le salió mal a ese otro grupo le salió mal. Ay, qué bueno que le salió mal, para que sean más humildes. No, la caridad no se alegra. No toma en cuenta el mal. La caridad solamente se alegra con la verdad. Y todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No acaba nunca. Si no tenemos caridad, no hay nada. Los carismas, todos, sin caridad, quedan reducidos a la nada. Por lo tanto, queridos amigos, no tanto vamos a tener estos carismas en el máximo valor, sino también que los vamos a llevar a su máxima expresión en la práctica de la caridad. Sean muy espectaculares o sean muy sencillos, todas estas acciones, todas estas inspiraciones del Espíritu Santo a través de sus carismas tienen que ser llevadas a su mayor expresión solamente en la práctica de la caridad. Y en segundo lugar nos dice, tienen que ser acogidos con gratitud por todos nosotros. Gracias, Señor, por los dones que has inspirado en tu iglesia. Gracias, Señor, por este nuevo grupo que hay en mi parroquia, por este nuevo líder que llegó a desarrollar este nuevo ministerio. Gracias, Señor. Todos son bienvenidos y acogidos como esa nueva flor que se va a sembrar en el jardín de mi comunidad para que muchos lleguen a cumplir el propósito común, salvar la mayor cantidad de seres humanos. Continúa el catecismo número 801 y dice, por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Fíjese pues cómo el catecismo va llevando esto a un puerto precioso. Podemos en algún momento tener una tendencia por la ignorancia de la palabra quizás, ¿no? Tendemos a no comprender todo aquello que no coincida con nuestra sensibilidad, ¿no? Y tendemos a mirar con desconfianza los carismas nuevos que a lo mejor nosotros no poseemos, no tenemos o no hemos tenido la gracia de haber vivido o experimentado. Y se tiene cierta desconfianza de los carismas nuevos. Y nos dice el Concilio Vaticano en el número 12 de la Constitución Apostólica Lumen Gentium, que hemos mencionado muchas veces, que compete a los pastores de la iglesia no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Qué número tan bonito de la Lumen Gentium y tan profundo. Ciertamente puede ser
una tentación del pastor que tiene que discernir examinándolo todo para quedarse con lo bueno. Y por eso los pastores tienen que ser cada vez más conocedores del Espíritu, más santos en su vida para poder discernir lo que el Espíritu está diciendo en cada momento. Y aquí, queridos amigos, tenemos que decir que una de las claves para discernir si un carisma es verdadero es que ese carisma sea dócil al discernimiento de los pastores de la iglesia. Si el carisma no es dócil y más bien es soberbio y se va en contra del pastor, de su obispo o del Santo Padre mismo, ese carisma no es verdadero. Eso es como cuando alguien tiene una revelación privada de la Santísima Virgen, por ejemplo, ¿no? Y quiere que esa revelación el obispo de su diócesis la tome y la ponga como si fuera una revelación pública y obliga a su obispo a que haga esto y el obispo le dice, no, es que así no es. Y entonces la persona se va contra la autoridad eclesial porque no puso esa revelación como ella quería. Hay ahí un semáforo en rojo, que no está poniendo en la humildad al discernimiento de aquellos que el Señor ha puesto para examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Hay que ser dóciles para esto. También el pastor tiene que entender que no debe de ser terco ni considerarse autosuficiente, sino que debe de estar abierto a la inspiración del Espíritu Santo para analizar, para orar, para discernir eso que está pasando en ese carisma que está llegando a sus manos para ser discernido. De lado y de lado. Cuando el Espíritu Santo ha regalado a la iglesia diferentes carismas, estos se han concretado y se han hecho reales, pues a través de personas que los han expresado con su vida y con sus obras. Y la iglesia esto lo ha reconocido de una manera magnífica. Podemos, por ejemplo, recordar en la historia momentos impresionantes, momentos muy complicados, como momentos también menos complicados, donde Dios ha ido suscitando estos carismas a través de hombres y mujeres en la historia que los han llevado, pero que los han llevado siempre también por medio del discernimiento de los pastores de la iglesia. Un San Agustín, un San Benito, un San Francisco de Asís, un Santo Domingo de Guzmán, una Santa Teresa de Jesús, un San Ignacio de Loyola, y podríamos hacer una lista interminable. Cada uno en una época con necesidades particulares fueron plasmando estos carismas, estas espiritualidades, cada una distintas entre sí, sin alejarse de la espiritualidad única de la Iglesia Católica. Cada uno aportó algo sin alejarse de la espiritualidad única. No es que ellos hayan inventado una nueva manera de vivir la fe, no. Lo que pasa es que han respondido a un llamado de Dios que les ha regalado una nueva manera de edificar la iglesia en un momento concreto y en una situación concreta. A lo mejor algunos de estos carismas al pasar el tiempo ya no son tan necesarios porque ya pasó aquello para lo cual fueron inspirados. Eso también sucede. Pero ninguno de ellos vino a decir, esta ahora es la nueva manera de vivir la fe. No. El respeto siempre a la espiritualidad única de la iglesia es uno de los mejores elementos para evaluar que ese carisma es verdaderamente de Dios. ¿Recuerdan ustedes, queridos amigos,
con gran cariño a la Madre Teresa de Calcuta, que desde que el Espíritu Santo le iluminó ese carisma para fundar su orden, ella tuvo la plena confianza de poner en manos de la Iglesia y de confiar totalmente el discernimiento de ese carisma en las manos de la Iglesia. Y fíjese lo que decía la Madre Teresa: si Dios lo quiere, lo será. Y si Dios no lo quiere, yo tampoco lo quiero. Eso tendría que ser algo para toda nuestra vida. Si Dios lo quiere, lo será. Y si Dios no lo quiere, yo tampoco lo quiero. No me voy a poner de terco. No me voy a poner de terca sabiendo que Dios no lo quiere, que ya me lo dijeron que no, y yo de terco que sí. Si Dios lo quiere, lo será. Y si Dios no lo quiere, yo tampoco lo quiero. Cuando un carisma es de Dios, uno no pretende poseerlo, sino que lo pone en manos de la Iglesia. Y pueden ser mortificantes los pasos, ¿no?, que la Iglesia va a tomar, el tiempo que se va a tomar para llegar a un discernimiento concreto. Pero ese es uno de los mayores signos de que un carisma es verdadero. Primera de Corintios 12:7. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Y tenemos que tener muchísima confianza, queridos amigos, en esto de provecho común. A veces no nos damos cuenta de que todos los carismas, incluso los que uno por su sensibilidad los ve más lejanos, son también de provecho común. No solo el que a mí me gusta, todos son de provecho común. Finalmente, el catecismo, queridos amigos, hace una pequeña cita de una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II llamada Christi Fidelis Laici. Es una exhortación apostólica después del Concilio Vaticano II que el Papa hizo en 1988. Y en el número 24 de esta Christi Fidelis Laici, el Papa dice: el Espíritu Santo no solo confía diversos ministerios a la Iglesia Comunión, sino que también la enriquece con otros dones e impulsos particulares, llamados carismas. ¡Qué cosa más bonita! Juan Pablo II hacía esa distinción, que el Espíritu Santo da su gracia a través de ministerios de la Iglesia y a veces a través de dones llamados carismas. Los ministerios vienen más por el conducto jerárquico de la Iglesia, ¿no? Por esto se complementa y se enriquece con otros dones, que son esos impulsos particulares llamados carismas. Puede haber una persona que sea muy apta para desarrollar un trabajo, y esa persona puede también poseer impulsos particulares, carismas muy específicos, que llevan a la Iglesia por otros conductos, porque el Espíritu Santo sopla donde quiere. Estos pueden asumir las más diversas formas, sea en cuantas expresiones sean, con toda la libertad del Espíritu les quiera dar, sea como respuesta a múltiples exigencias de la historia de la Iglesia en lugares y en acontecimientos particulares. Y la descripción y clasificación que los textos del Nuevo Testamento hacen de estos dones es una muestra de su gran variedad. Fíjese, como dice el Nuevo Testamento, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para la utilidad común. Porque a uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por medio del mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros,
a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro finalmente el don de interpretarlas. Sean extraordinarios, sean simples y sencillos, los carismas son siempre gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad en esta Santa Iglesia, porque todos ellos están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres, a las necesidades del mundo y al fin último, que todos los hombres se salven. Viendo todo esto, queridos amigos, nosotros podemos como católicos proclamar: grande es nuestra fe católica. Qué don más hermoso hemos recibido de Dios. Tan grande que no se agota con el paso de los años, que no se agota nunca, a pesar de muchas maneras de expresarla. La fe no se agota. La fe católica que hemos recibido es maravillosa y nos debe llenar de esperanza, que a pesar de que el mundo constantemente cambie con desafíos nuevos, que nos pareciera que no sabemos responderles, la misericordia de Dios es aún mayor que los retos y nos sorprende siempre con su presencia. El Espíritu Santo nos sorprende siempre con su creatividad propia, con su ingenua respuesta a cada momento de la historia en lo que el mundo necesita. Ahí siempre estará Él con esa chispa de ingenio para regalarnos sus dones y para regalarnos sus carismas, para poder encarar los momentos, las personas, las realidades concretas del mundo. Y todos ellos con una misión única. Todos los carismas, a través de toda la historia, han tenido la intención y la misión única: manifestar el amor de Dios en el mundo, el amor misericordioso que Dios tiene a cada uno de los hombres. Por tanto, concluimos, queridos amigos, diciendo que la Iglesia Católica es la expresión más real y cierta de que Dios nos ha amado, nos ama y nos amará eternamente. Que Dios quiere que todos los hombres encuentren la salvación, y los carismas son esos detalles, esos gestos bondadosos para que esto se haga una realidad. Este es el signo de los tiempos, como decía Benedicto XVI. El signo de los tiempos es el florecimiento de tantos carismas y de tantos movimientos eclesiales en nuestra Iglesia Católica.